En el Ártico, donde la vida pende de un delicado hilo de hielo, dos titanes enfrentan el desafío más extremo: adaptarse o perecer. El oso polar, soberano de la tundra helada, y la orca, reina indiscutible de los océanos gélidos, están en una lucha silenciosa por la supervivencia en un mundo que cambia demasiado rápido. Mientras el hielo se derrite y sus hábitats se entrelazan, las reglas del juego están siendo reescritas. ¿Qué ocurre cuando un oso polar hambriento encuentra una orca varada? ¿O cuando las orcas avanzan hacia territorios donde nunca habían estado? Este no es un simple duelo de depredadores. Es un vistazo a un Ártico en transformación. Un lugar donde cada movimiento es cuestión de vida o muerte. Conflicto ártico. En las heladas e inmensas extensiones del Ártico, dos depredadores indiscutibles reinan en sus respectivos dominios: el oso polar, maestro de la tierra congelada, y la orca, soberana absoluta de los mares gélidos. Ambas especies representan el pináculo de la evolución, adaptadas hasta el más mínimo detalle para prosperar en un entorno que pocas criaturas pueden soportar. Sin embargo, la pregunta intrigante es: ¿qué sucede cuando sus caminos se cruzan? Este escenario, raro pero no imposible, podría revelar los límites y las fortalezas de ambos titanes. El oso polar, el carnívoro terrestre más grande del planeta, depende casi exclusivamente del hielo marino para cazar su alimento principal: las focas. Con su gruesa capa de grasa y un pelaje diseñado para la máxima eficiencia térmica, los osos polares pueden soportar temperaturas extremas y largas inmersiones en agua helada. Pero no solo son fuertes, sino también ágiles y estratégicos. Con un olfato capaz de detectar focas a varios kilómetros de distancia, se mueven como verdaderos maestros en un paisaje hostil. Por su parte, las orcas son una maravilla de los océanos. Con un peso que puede superar las 6 toneladas y una longitud de hasta 9 metros, combinan fuerza, velocidad e inteligencia para mantenerse en la cima de la cadena alimentaria marina. A diferencia de los osos polares, que son cazadores solitarios, las orcas trabajan en manadas, demostrando una coordinación sorprendente en sus ataques. Pueden generar olas para derribar focas del hielo, o incluso atacar ballenas mucho más grandes que ellas. ¿Podrían estos dos superdepredadores enfrentarse directamente? La respuesta depende del lugar del encuentro. En tierra, los osos polares tienen la ventaja. Una orca varada sería una presa fácil para un oso hambriento, que no dudaría en aprovechar la oportunidad. Sin embargo, en el agua, la historia es diferente. Las orcas son rápidas, ágiles y perfectamente adaptadas a su medio. Además, pueden superar sin problemas a un oso polar nadando, con velocidades de hasta 56 kilómetros por hora. Descubrimiento de la mandíbula de un oso polar en un tiburón de Groenlandia. En el vasto e indómito Ártico, los secretos de la cadena alimentaria parecen tan impenetrables como el hielo que cubre sus mares. Sin embargo, en 2008, un descubrimiento desconcertante en Groenlandia arrojó luz sobre una interacción inesperada entre dos depredadores extremos: el oso polar y el tiburón de Groenlandia. Durante una investigación que inicialmente buscaba comprender las muertes de focas en la región, un grupo de científicos decidió analizar el contenido estomacal de un tiburón de Groenlandia, atrapado accidentalmente en redes de pesca. Lo que hallaron dentro del tiburón dejó atónitos incluso a los más experimentados: una mandíbula de oso polar. Este hallazgo, tan extraño como revelador, generó de inmediato numerosas preguntas. ¿Podría un tiburón de Groenlandia cazar a un oso polar? ¿O acaso había devorado el cadáver de uno? Aunque los tiburones de Groenlandia son conocidos por ser carroñeros oportunistas, la posibilidad de un ataque activo no puede descartarse por completo, especialmente si el oso polar estaba debilitado o muerto antes del encuentro. Los tiburones de Groenlandia, con cuerpos masivos de hasta 7 metros de longitud, habitan las profundidades del Ártico y pueden alimentarse de focas, peces y, en casos excepcionales, de grandes mamíferos marinos. Sin embargo, este tiburón en particular no parecía ser un depredador activo en este caso. Según los científicos, es más probable que se haya alimentado del cuerpo de un oso polar que murió ahogado, enfermo o herido. La cadena alimentaria del Ártico está llena de sorpresas como esta, que desafían las nociones preconcebidas sobre quién se alimenta de quién en este ecosistema extremo.
Lo que hace que este hallazgo sea aún más fascinante es la biología del tiburón de Groenlandia. Este animal es el vertebrado más longevo conocido, con algunos individuos que pueden vivir más de 400 años. Durante su larga vida, es probable que estos tiburones se encuentren con una gran variedad de presas y carroña en las profundidades de los océanos árticos. Su lentitud para nadar, apenas a 1,2 km por hora, contrasta con su impresionante resistencia, carroñeo del oso polar con cadáveres de orcas. En el implacable Ártico, donde la supervivencia depende de aprovechar cada recurso disponible, los osos polares han demostrado una adaptabilidad extraordinaria. Aunque son cazadores hábiles, no desdeñan la oportunidad de alimentarse de carroña, y los cadáveres de orcas varadas representan un banquete inesperado y valioso para ellos. Esta práctica, aunque rara de observar, ha sido documentada en varias ocasiones y resalta la ingeniosa capacidad de los osos polares para adaptarse a las dificultades de su entorno. Una orca varada, con su imponente tamaño que puede alcanzar las 6 toneladas, es una fuente de alimento sin igual para un oso polar. La gruesa capa de grasa de estos cetáceos no solo es rica en calorías, sino que también proporciona una energía esencial para los osos, especialmente en un entorno donde las oportunidades de cazar disminuyen con el derretimiento del hielo. Se ha observado que hasta 20 osos polares pueden alimentarse de un solo cadáver de orca, compartiendo el recurso en un frenético pero organizado festín. Sin embargo, lo que hace que esta interacción sea aún más interesante es cómo ocurre. Generalmente, las orcas varadas son el resultado de eventos naturales como tormentas o cambios en las mareas, que las dejan atrapadas en la costa o en aguas poco profundas. En esos momentos, los osos polares, con su agudo sentido del olfato, detectan la carroña desde kilómetros de distancia y no dudan en aprovechar la oportunidad. Aunque los osos son conocidos por ser solitarios, en situaciones de abundancia como estas, es común verlos congregarse alrededor del cadáver, mostrando una sorprendente tolerancia hacia otros de su especie. El cambio climático ha incrementado la frecuencia de estos encuentros. A medida que las orcas se aventuran más al norte debido al retroceso del hielo marino, aumentan las posibilidades de que queden atrapadas en regiones donde los osos polares cazan. Este solapamiento de hábitats no solo genera encuentros inesperados, sino que también redefine las dinámicas ecológicas del Ártico. Un caso documentado en 2017 mostró a un grupo de osos polares alimentándose de una orca varada en Svalbard, Noruega. El evento atrajo la atención de investigadores, quienes señalaron que la disponibilidad de este tipo de carroña podría ser crucial para la supervivencia de los osos en un Ártico cambiante. Dependencia del territorio en el enfrentamiento. El Ártico es un ecosistema de contrastes extremos, donde el terreno determina quién tiene la ventaja. Aquí, el dominio de los depredadores depende en gran medida de dónde se encuentren. En tierra firme y sobre el hielo, el oso polar es indiscutiblemente el rey. Sin embargo, bajo las gélidas aguas, las orcas ostentan un poder que no puede ser igualado. Esta dependencia del territorio no solo define las interacciones entre estas especies, sino que también establece los límites de su capacidad para imponerse uno sobre el otro. Los osos polares, con sus garras afiladas y su formidable fuerza, son depredadores terrestres excepcionales. En tierra, su tamaño imponente y su capacidad para acechar en silencio convierten al hielo y la nieve en su reino indiscutible. Pueden detectar una foca a varios kilómetros de distancia, incluso si está oculta bajo una gruesa capa de hielo. Además, su grueso pelaje blanco los camufla perfectamente en el paisaje ártico, permitiéndoles acercarse sigilosamente a sus presas. En este entorno, pocas criaturas se atreven a desafiar su supremacía. Sin embargo, cuando los osos polares entran en el agua, la historia cambia por completo. Aunque son buenos nadadores, capaces de recorrer largas distancias, no pueden igualar la velocidad ni la agilidad de las orcas. Estas últimas, con cuerpos hidrodinámicos diseñados para la velocidad, pueden alcanzar hasta 56 km por hora, convirtiéndolas en cazadoras letales en su elemento. Además, las orcas tienen la ventaja de la cooperación. Cazan en manadas y utilizan estrategias complejas para atrapar presas, como generar olas para derribar focas del hielo. La dependencia del territorio es evidente en sus encuentros. Un oso polar hambriento podría atacar a una orca varada, aprovechando su posición en tierra firme. De hecho,
Los cadáveres de orcas varadas son una fuente importante de alimento para los osos polares, especialmente en tiempos de escasez. Por otro lado, si un oso polar se encuentra en aguas profundas, está prácticamente indefenso frente a una manada de orcas, que podrían usar su velocidad y trabajo en equipo para hostigarlo, o incluso matarlo si se sintieran amenazadas. Eventos en la isla Wrangel. En el año 2017, un evento extraordinario ocurrió en la remota isla Wrangel, ubicada en el Ártico ruso. Este lugar, conocido por ser un santuario para osos polares, se convirtió en el escenario de una competencia feroz cuando un cadáver de ballena apareció varado en la costa. Lo que comenzó como una oportunidad para alimentar a unos pocos osos polares, pronto se transformó en un frenesí masivo, atrayendo a cientos de estos majestuosos animales. Todo comenzó cuando un pequeño grupo de osos polares localizó el cadáver de la ballena. En un ecosistema donde las fuentes de alimento son escasas y altamente valoradas, este hallazgo era nada menos que un tesoro. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que otros osos, alertados por su agudo sentido del olfato, también llegaran al lugar. Lo que inicialmente eran unos pocos depredadores, se convirtió en una reunión masiva, con más de 230 osos polares congregados alrededor del cadáver. El ambiente era de caos controlado. Aunque los osos polares son cazadores solitarios por naturaleza, en situaciones como esta muestran una capacidad notable para tolerar la presencia de otros, al menos hasta cierto punto. Los grandes machos dominaban el acceso al cadáver, mientras que las hembras con cachorros permanecían cerca, vigilando cuidadosamente a sus crías y esperando su turno. Las disputas eran inevitables, y los gruñidos y zarpazos se entremezclaban con el sonido del viento helado. Sin embargo, el acceso a un recurso tan valioso obligó a los osos a coexistir temporalmente, demostrando la capacidad de adaptación de esta especie incluso en las circunstancias más competitivas. Lo más sorprendente de este evento es lo que revela sobre el impacto del cambio climático en el comportamiento de los osos polares. Con el hielo marino en retroceso y las focas, su principal presa, cada vez más difíciles de cazar, los osos se ven obligados a depender más de fuentes de alimento alternativas, como la carroña. Estrategias de caza de las orcas. Conocidas también como las ballenas asesinas, son depredadores únicos en el reino animal. Su capacidad para trabajar en equipo y desarrollar estrategias de caza extremadamente sofisticadas las convierte en una de las